pláticas que hemos tenido, y esta no es la decepción. Esta tarde tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Erendira Güemes. Ella es médico oftalmólogo egresado de la UNAM, con maestría en historia por la Universidad de Guanajuato. Es coordinadora del Diplomado de Historia de la Medicina. Ha publicado varios artículos relacionados con la pintura. Su libro más reciente se titula Biografía del doctor José de Jesús González, un oftalmólogo sabio. Es pintora por afición y gusto, pertenece a la Sociedad de Historia y Filosofía de México y ha viajado por todo el mundo. Esa fue la parte que más me gustó. Decía Pablo Picasso, yo hago lo imposible porque lo posible lo hace cualquiera. Así que le voy a ceder al micrófono a una amiga, maestra, y yo en lo personal la admiro, así que el público es tuyo, Erendira, y ojalá les encante. Gracias, Susan. Sí, efectivamente, Susan fue mi alumna y eso me da así un poco de preocupación, pero no tanto, a fin de cuentas, porque ella ya tiene aquí años trabajando, algunos años, y bueno, pero de todas maneras me da gusto que me hayan invitado. La verdad es la primera vez que vengo a dar una plática al Hospital de Alta Especialidad. Yo trabajé muchos años en el Hospital General de León y ahorita comentaba con Carlos Tena que bueno, a veces se olvidan que existimos, pero sí existe el Hospital General de León, está todavía allá, junto a su escuela, la escuela de muchos de ustedes. Y, ¿perdón? ¿Ya? Sí, hombre, sí, es una tristeza. La escuela ya se la trajeron para acá, pero bueno, allá queda el Hospital Juárez, va a quedar este hospital y bueno, va a estar la escuela. O sea, yo creo que de ahí es también la importancia de la historia, ¿verdad? Y de saber la historia, de conocer, ¿verdad? Los antecedentes de muchas cosas. Y bueno, ahí está el Hospital Juárez, después el hospital donde muchos de ustedes creo que se formaron también. Y la escuela, ¿no? Y bueno, esperemos que esto no desaparezca, que esto tenga un buen uso. Y bueno, les voy a hablar ahora un poco de pintura y medicina, ¿sí? No sé, de los que están de aquí, si alguno tenga alguna actividad artística que es muy importante, ¿verdad? Como médicos, tener estas actividades complementarias que nos enriquecen y de alguna manera también nos hacen que nos olvidemos tal vez un poco de esto tan difícil que es a veces el ejercicio de la medicina. Tan complejo, ¿verdad?, que ha sido ahora ya en estos últimos años por todo lo que hemos estado viviendo, ¿sí? Entonces a veces es muy agradable tener alguna forma de escaparse, de evadirse, tener algún hobby, alguna actividad artística que nos guste y que podamos realizar. Efectivamente, durante muchos años a mí me ha gustado la pintura y les vengo a presentar, no les vengo a dar clases de pintura ni mucho menos, pero les vengo a enseñar algo. Primero les voy a hablar un poco acerca de lo que es la pintura en sí, de las técnicas, o sea, muy rápidamente porque no tenemos el tiempo, nos vamos a ir nada más hasta las 12 de la noche, entonces, y les voy a presentar pinturas, ¿sí? Que yo creo que más que nada es esto, yo lo que trato es, siempre que presento esta plática, que la presento en el diplomado o también cuando algunos alumnos me invitan a dar pláticas, más que nada es esto, ¿no? Que ustedes tengan tal vez un conocimiento de la pintura y también que les atraiga y que empiecen si no a pintar, pero sí a conocer la pintura, que es una actividad artística muy rica. Bueno, entonces, pues primero vamos a empezar con esta definición de pintar, ¿sí? Pues ahí, como ven ustedes, pintar es representar o figurar un objeto o una idea en una superficie con las líneas y los colores convenientes, ¿sí? ¿Cómo vemos esto? Ideas, cada pintor las tiene, las líneas convenientes también cada quien las elige, ¿verdad? Entonces es esto lo que va a dar una gran cantidad de pinturas que a lo mejor algunas sí se consideran como obras artísticas y otras no, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, la pintura forma parte de las bellas artes. Yo creo que eso se han de acordar de sus clases de la secundaria, las bellas artes, la música, la arquitectura, la escultura. Bueno, es un sinfín de, no un sinfín, sino algunas que ustedes conocen, ¿sí? Bueno, la belleza como factor importante cuando hace uno una pintura va a estar dado por el contexto cultural del individuo, ¿sí? Entonces es de ahí que tenemos una gran cantidad de pinturas, que algunas se pueden considerar bellas y otras no son tan bellas, ¿sí?
Entonces, les digo, la belleza es un concepto individual, es sociocultural, todo depende en dónde nos desarrollemos y los conceptos que se manejen como belleza, puede ser como belleza humana, como belleza de la naturaleza, como el tipo de belleza que ustedes quieran tocar, ¿sí? Y esta belleza se experimenta, ¿verdad?, a través de una sensación, de los sentidos, ¿verdad? En este caso la pintura, como ustedes saben, es una sensación visual completamente, ¿sí? Y bueno, en la belleza también tenemos que incluir la armonía y el equilibrio, ¿verdad?, como características de este concepto de belleza que les digo que es manejable de acuerdo a cada individuo y de a cada espacio sociocultural, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si les pongo esta transparencia, bueno, igual, ¿verdad?, de acuerdo a cada tipo de personaje, pues de acuerdo a cada quien va a ser la belleza, ¿sí? Entonces, es de ahí también la importancia de ser tolerantes probablemente con el arte y con la pintura, en este caso que vamos a hablar de ella, ¿sí? La belleza pues no es otra cosa más que el gusto personal, ¿verdad?, de cada quien, ¿sí? No es otra cosa más que esto, es el gusto, junto con a lo mejor con algunos cánones. Por ejemplo, ustedes saben que en el Renacimiento los cánones de la belleza fueron muy estrictos, ¿sí? Y bueno, yo creo que muchas personas estarían fuera de este mundo por no tener características bellas de acuerdo a estas características que se manejaron en el Renacimiento, ¿sí? Bueno, y el arte pues es esto, ¿sí? Y bueno, yo creo que todos podemos cultivar un arte. La situación es que nos dediquemos a esto, la situación es que queramos hacerlo, ¿sí? Acuérdense que los genios en realidad no existen, sino más que nada es la constancia, es el trabajo, es la disciplina que hay en cualquiera de estas actividades, ¿sí? Y bueno, para esto de la pintura, pues obviamente es muy importante contar con la pintura, vamos, con el cuadro, ¿sí? Con lo que vamos a ver, con lo que vamos a observar. También es importante pues el pintor, ¿verdad?, el que realiza la obra de arte. Si no hay pintor, bueno, pues igual no hay esta obra que vamos a poder nosotros observar, ¿sí? El espectador es importantísimo, ¿sí? Antes como que se tenía en cuenta nada más era la pintura y el artista, ¿no? No, también es muy importante el espectador. Y algo que creo que también es importante es el medio ambiente. Dependiendo en el lugar donde nosotros estemos, tal vez podamos apreciar mucho mejor una obra de arte. Sí, eso es fundamental. Siempre les digo que, por ejemplo, para ir a ver a la Mona Lisa en el Louvre, pues es así un cuarto así, está la Mona Lisa con un vidrio, hay como 3,000 personas en un cuarto, todo el mundo peleándose por tomar la foto, por verla. Entonces creo que esa no es la mejor forma de apreciar una obra de arte. Entonces les digo, el entorno es muy importante y bueno, el espectador también, ¿verdad? Saber su estado de ánimo, saber los aspectos culturales que él maneja, los conocimientos, las inquietudes, para que este espectador pueda apreciar o no una pintura. Bueno, la pintura, ¿verdad?, es fundamental, como les digo. Si no hay esta obra, pues quién la va a poder apreciar, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes pinturas que yo creo que ustedes las reconocen. Allá tenemos El nacimiento de Venus, de Botticelli, la Mona Lisa, famosísima Mona Lisa. Acá tenemos Las damas de Aviñón, de Picasso, ¿sí? Cuando era cubista. Y acá tenemos El grito, de Edvard Munch. Bueno, para hacer una pintura tenemos que tener todo un proyecto, ¿verdad? Tenemos que tener una idea de qué es lo que queremos hacer. No nada más es que tengo mi lienzo o tengo mi tabla y empiezo a pintar, ¿no? Generalmente el pintor que quiere expresar algo tiene una idea y tiene que conformar ese proyecto, ¿verdad? Entonces se hacen bocetos, se hacen dibujos, se piensa en la composición que le va a dar uno a la pintura, los medios que voy a utilizar, si voy a utilizar acrílico, si voy a utilizar óleo, qué pincel voy a tomar, si voy a utilizar la mano, si voy a utilizar una jeringa para poner la pintura, ¿sí? En cuanto al estilo, cada pintor va buscando su estilo propio y generalmente eso es lo que hace la diferencia entre un pintor y otro. Generalmente, por ejemplo, si ustedes ven pinturas de Picasso en su época clásica, a lo mejor muchos de ustedes no las reconocen, pero si ven una pintura cubista, a lo mejor sí van a decir inmediatamente es Picasso, ¿sí? Como que los pintores van buscando ese estilo, esa forma, ese estilo que los caracterice a ellos en una forma única, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes ven un Van Gogh también, ¿verdad?, pueden reconocer a un Van Gogh
por las características del cuadro, ¿verdad? La técnica que maneja cada pintor también es todo un proceso de experiencia, igual como la técnica de las cataratas que uno va adquiriendo, ¿sí? ¿Y cuál es la mejor forma de hacer? Pues igual la técnica en la pintura, ¿verdad? Uno va buscando la técnica que mejor se le acomoda y además muchas veces uno trata de aportar, ¿verdad?, una técnica adecuada para que sea reconocido como uno como pintor, ¿sí? Algo que en la pintura va a ser también muy importante son los signos y los símbolos que pueda manejar el pintor. Eso fue principalmente en la Edad Media, en el Renacimiento y posteriormente, ¿no?, siglos XVII, XVIII, en que la simbología que se usaba en la pintura iba a ser muy, muy importante. ¿Por qué? Porque del conocimiento de esos símbolos se iba a saber qué trataba el pintor de representar o qué nos trataba de decir, ¿verdad? Una pintura es también una imagen que nos habla y nosotros tenemos que tener esa comunicación con la pintura, tenemos que tener esa sensibilidad. Muchas veces nada más vemos la pintura y decimos está horrible, no me gusta y nos damos la media vuelta. Hay que tener una disposición cuando uno va, por ejemplo, a un museo y ve obras de arte para tratar de reconocer y para tratar de identificar qué fue lo que el pintor en ese momento nos trató de expresar. Bueno, los temas son muy importantes. Aquí, por ejemplo, tenemos diferentes pinturas de mujeres. Si ustedes se fijan, cada uno de los pintores tiene sus características especiales, ¿sí? Por ejemplo, esta pues de Picasso pues es inconfundible. Por ejemplo, la de Van Gogh también, ¿verdad? Goya y así. ¿Sí? Entonces, el tema, cada pintor le va dando su estilo muy especial, ¿verdad? Su manejo muy especial, sus colores muy especiales. También otra cosa que es importante, por ejemplo, en el momento en el que se hace la pintura, la forma en que se manifiestan los temas. Por ejemplo, de la Francesca, en ese momento, generalmente todos los retratos eran de perfil, ¿verdad? Y vemos que es el único prácticamente en un cuadro de perfil. Aquí de Kooning, que es un pintor contemporáneo, en realidad, bueno, pues también esa es una mujer, aunque ustedes no lo crean. Si se fijan bien, los ojos están en la parte de arriba, ¿sí? Entonces es un cuadro probablemente abstracto, ¿sí? Y donde se ven, pero sí se ven los ojos de la mujer, ¿sí? Bueno, esto sabemos que cada pintor pues va a tener sus preferencias y cada uno va a escoger, ¿verdad?, sus temas y la forma en que los manifiesta, ¿sí? Muy bien, la composición también es muy importante. Durante muchos años, ¿verdad?, hasta que no apareció probablemente tal vez el impresionismo y después pues ya todas las corrientes pictóricas que ustedes ya conocen, como el fauvismo, el expresionismo, todo esto, pero para los pintores era muy importante la composición. Ellos tenían una idea diferente de lo que se maneja ahora en la pintura, entonces ellos buscaban cuál era la composición perfecta, ¿verdad?, para que sus cuadros fueran pues las obras de arte que ellos querían en muchas ocasiones, ¿sí? Siempre buscaban lo que era la divina proporción o la sección áurea, que no es otra cosa más que un número matemático, para buscar el sitio exacto, para ahí, a partir de ese punto, dirigir todo su trabajo en el cuadro, ¿sí? Los bocetos también, que son muy importantes. Un pintor que no sabe dibujar, yo creo que es muy difícil que sea pintor, ¿sí? Los medios son múltiples, ¿sí? Esos son nada más algunos de los que les puedo yo mencionar, pero sí son múltiples los medios, los soportes que se utilizan, las formas de los soportes para hacer las obras de arte o para hacer cualquier pintura, ¿sí? El pintor artista, bueno, no les tengo que decir, ¿verdad? Las características de cada uno van a ser fundamentales para lo que ellos nos quieran mostrar o nos muestren en su obra. Generalmente tenemos que tomar en cuenta el contexto histórico y social en el que se desarrolla el pintor y es en el que nos va a dar su obra, ¿sí? Van Gogh, Leonardo, Rembrandt y Picasso, ¿sí? Bueno, hay muchos pintores que creo que han pintado y pintan por el placer de pintar, por el placer de crear algo, ¿sí? Por el placer de dejar algo a la posteridad. Hay otros pintores en algún momento, y eso ya lo sabemos, y es por eso que también hay tantas obras pictóricas tan de mala calidad, porque en realidad nada más lo que se dedican es a vender, ¿verdad? Y entonces obviamente eso no es lo que pudiera crearse como una obra de arte.
El espectador es fundamental, ¿sí? Aquí, por ejemplo, todos los que estamos, si les pregunto cuál es su pintor favorito, pues creo que pues, coincidiríamos en algún pintor favorito, pero creo que cada quien me diría cuál es y por qué su pintor, y entonces también el espectador va a ser fundamental cuando ve la obra de arte, ¿verdad? De acuerdo también al momento histórico, ¿sí? Y al momento cultural. No es lo mismo que ahorita, en el siglo XXI, veamos una pintura de Rembrandt, ¿sí?, con todas las características, con todo el bagaje intelectual, cultural que tenemos los personajes del siglo XXI, y que podamos tal vez admirar una pintura de Rembrandt en toda su expresión. Yo creo que probablemente los contemporáneos de Rembrandt, a lo mejor algunos sí pudieron apreciarlo, muchos no tal vez, ¿sí? El entorno es fundamental. Aquí los que les platicaba de la Mona Lisa en el Louvre, cómo se ve, ¿verdad? Toda la gente, la Mona Lisa cubierta, obviamente no se aprecia en todo su esplendor como fuera, y ¿verdad? Y las salas, ¿verdad? Dependiendo del número de espectadores, ¿verdad? También es como uno tal vez puede apreciar mejor la obra de arte. La pintura obviamente es un arte visual, ¿sí? No hay otra, uno tiene que ver para ver la pintura, ¿verdad? Ya sabemos que la visión es un complejo, una función de los ojos del ser humano, del cerebro, ¿verdad? Entonces es fundamental que nosotros podamos ver para poder apreciar una obra de arte, y como les digo, también con todo el bagaje cultural que pueda tener el espectador, ¿sí? Ahí me dirán, bueno, pero es que sí también hay unos museos, y claro que sí los hay, en donde por ejemplo, los invidentes pueden apreciar las obras de arte. Sí, efectivamente, las pueden apreciar, las pueden tocar, las pueden oler, ¿sí? Pueden, cuando pasan su dedo sobre la pintura, se puede escuchar algo tal vez, ¿sí? Si alguien les deja darle una lamida al cuadro también, ¿verdad? Pueden saber esto, que sí se puede, que tiene un sabor probablemente la pintura. Pero a fin de cuentas la pintura, como les digo, es completamente visual, ¿sí? En cuanto a la pintura, podemos apreciar varias cosas, por ejemplo, la forma, el movimiento, el color, la luz, la oscuridad, la profundidad, la estereopsis, todas estas características de la visión del ser humano, ¿sí? Bueno, aquí les traigo esta, que ya ustedes la identificaron, es Las Meninas de Velázquez, ¿sí? Ahí principalmente tenemos como personaje principal a la infanta Margarita, y bueno, aquí un cuadro les digo que es como una ventana al pasado, ¿sí? Si tomamos en cuenta cuando Velázquez la pintó, y bueno, aquí vemos varias cosas, ¿verdad? Vemos un momento en la corte española, ¿sí? Vemos cómo están las infantas, vemos cómo están las meninas, que son las ayudantes de la infanta, ¿sí? Vemos a los bufones de la corte, vemos el perro, ¿sí? Algo muy importante es que aquí, si se fijan, está Velázquez, ¿sí? Está aquí este personaje de acá, es Velázquez. Bueno, quién sabe cómo este es Velázquez. Aquí tenemos en este espejo, se supone que están los reyes, están observando este cuadro, ¿sí? Y tenemos estos otros personajes que también están aquí participando, ¿sí? Aquí podemos ver la forma, podemos ver el color, podemos ver las terceras dimensiones, podemos ver profundidad, ¿verdad? Es un cuadro considerado una obra maestra, como ustedes lo saben, ¿sí? Y esta forma, no sé qué les puedo decir. ¿Les dice algo? ¿Sí? ¿Cómo qué les dice? ¿Es como qué? ¿Un qué, perdón? ¿Les recuerda algo? Es la pintura, ¿no? Exactamente. Este es un cuadro de Picasso, ¿sí? Es Las Meninas, y obviamente está basado en el cuadro de Velázquez, ¿sí? Ahí está el perro, está la infanta y todo, ¿verdad? ¿Sí? Esto se los traje porque es importante, ¿verdad? La educación visual que uno tiene, el conocer las formas, el conocer los colores, el conocer las dimensiones, ¿sí? Y entonces es por eso que les traigo este cuadro, para que lo vean, ¿sí? Entonces ahí están. Bueno, el movimiento es algo también muy importante dentro de la visión del ser humano. Entonces, en este cuadro de Matisse,
de la danza, bueno, nos está, ¿verdad? Aparte de que nos impacta el color, ¿sí? Nos impacta la forma, que nosotros los identificamos, son seres humanos y están danzando, ¿sí? Entonces, el movimiento también se puede representar de alguna forma en las pinturas, o cuando nosotros, por ejemplo, vemos alguna pintura, por ejemplo, es muy característico en algunas pinturas que los ojos del personaje pintado como que nos van siguiendo, ¿verdad? Entonces, son características especiales también de la pintura, ¿sí? El color, pintura de Miró, bueno, pues es eso, ¿no? Es más que nada color con algunas figuras geométricas, ¿sí? La luz y oscuridad es cuando un ser humano deja de percibir, ¿verdad? Cuando su visión está muy afectada, pues como ustedes saben, lo último que ve es la luz, ¿sí? Y después ya se convierte en una oscuridad. Oscuridad que, como decía Jorge Luis Borges, puede ser una oscuridad amarilla o puede ser una oscuridad verde, no una oscuridad oscura, ¿verdad? Como nosotros, una oscuridad negra, por decirlo así. Entonces, lo último que persiste en el ser humano es la luz y la oscuridad. Este es un cuadro de Rembrandt que se llama El filósofo, que es impresionante la forma, ustedes saben cómo manejaba Rembrandt la luz y la oscuridad, ¿sí? Bueno, hay Erwin Panofsky es un filósofo, historiador, sociólogo, antropólogo, ¿sí? Y entonces él se empezó a interesar mucho por las imágenes, y creo que es muy importante porque las imágenes también forman parte, les digo, de la historia y nos pueden enseñar muchas cosas. Y entonces él hizo esta clasificación, ¿verdad? Y esto se refiere más que nada a la forma en que uno puede ver un cuadro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno está en la etapa preiconográfica, bueno, pues nada más reconozco que hay unos señores, ¿verdad? Y en la pintura puede ser. Cuando ya es iconografía, pues ya puedo decir el tema y puedo hablar algo acerca de la pintura, ¿verdad? Y ya cuando es una forma iconológica, entonces ya, ¿verdad?, manejo el tema, los conocimientos, la simbología. Esto es importante porque cuando vamos a un museo, pues muchas veces no le damos la oportunidad a las pinturas que nos hablen, ¿sí? Nada más vemos, están ahí dos señores, no me gusta, está una señora, está horrible, y bueno, esto es importante que nosotros tengamos esta inquietud de conocer la pintura, porque les digo, son obras de arte muchas, y muchas son obras históricas que nos hablan de alguna forma, ¿sí? Este es un cuadro que me gusta mucho, es un tema muy oftalmológico. El cuadro se llama Tobías cura a su padre, o la curación de Tobit. Se basa en un relato bíblico, ¿sí? Aunque muchos dicen que creo que es apócrifo, de estos relatos apócrifos, y bueno, es un óleo sobre tela, lo hizo Rembrandt en el año de 1639, y bueno, ahí se supone que Tobías está curando a su padre, que es Tobit, ¿sí? Y si se fijan, ¿sí?, nos permite saber cómo vivían en esas épocas, ¿sí? Hay varios personajes, hay varios seres humanos, hay un ángel que está cuidando la cirugía, así como nos gustaría a todos que cuando operamos hay un ángel cuidándonos, pero la verdad que creo que no se puede. Y bueno, acá está una señora, que es la esposa de Tobit, que está con la rueca, ¿verdad? Esto significa que la mujer está hilando, ¿sí?, como correspondía en ese momento las actividades de las mujeres, ¿sí? Acá vemos un perro, ¿sí?, signo de la fidelidad que debe de haber en cualquier casa, ¿sí? Y bueno, les digo, está aquí curando. La historia es muy rápida, se las voy a decir. Se supone que Tobías cura a su padre, pero en ese momento la situación bíblica era que se suponía que él tenía que poner la hiel de un pescado sobre los ojos, ¿sí?, y curarlos. Se supone que Rembrandt cambió aquí la situación de la curación, y además él, me imagino que tenía amigos cirujanos oftalmólogos ahí en donde él vivía. Y entonces, bueno, después les voy a enseñar otra cosa que viene más adelante. Entonces, bueno, vamos ya porque ya les platiqué mucho, vamos a ver ahora sí las pinturas. No me voy a detener mucho en algunas, nada más lo que quiero es es como que tengan ustedes un interés, ¿verdad? Y les voy a decir algunos datos de las pinturas que yo conozco, ¿sí? En estas pinturas pues se han reflejado, se han retratado, se han pintado, ¿verdad?, a médicos, enfermos, enfermedades, hospitales, prácticas médicas, asistencia, el dolor, todo lo que a ustedes se les ocurra lo pueden poner ahí, ¿verdad? Entonces hay muchas pinturas relacionadas con la medicina, y a veces imágenes, o a veces también traigo aquí un bajo relieve para que también lo observen,
¿sí? Bueno, como primer punto tenemos esto, no podemos saltarnos, ¿verdad? Aunque yo a veces pienso que es un mito esto, pero bueno, a fin de cuentas esto está en las cuevas de los Tres Hermanos, está en Francia, y bueno, se supone que este es el primer retrato de un médico, así mucha gente lo considera, ¿sí? Se supone que es un hechicero, si ustedes se fijan, está aquí aquí está la cabeza, sí, aquí está, y se supone que es el hechicero que está danzando. Acuérdense que los hechiceros, chamanes, médicos, eran los que ejercían el poder y ejercían la curación en estas etapas prehistóricas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otro, un chamán o hacedor de lluvia, ¿sí? Muy bien. Estas no tienen relación con la medicina, pero se las traigo porque no sé quién las conozca. Yo desafortunadamente no las conozco y son unas pinturas rupestres que están aquí en el estado de Guanajuato, están en Victoria. Creo que a veces conocemos otras cosas que están en lugares lejanos y no conocemos lo que tenemos nosotros, entonces hay que ir a verlas. No tienen relación con la medicina, pero creo que es un dato importante que ustedes deben de saber, ¿sí? Bueno. La pintura egipcia, ustedes saben que tiene características muy especiales, generalmente son personajes alargados, generalmente están de perfil, generalmente son figuras idealizadas, ¿verdad? Lo que no ocurre con la escultura, que es diferente, ¿sí? Aquí vemos una mujer en el parto, es un bajo relieve, y tenemos a la diosa Sekhmet y Tawaret asistiendo a la mujer en el parto, ¿sí? Bueno, estas son vasijas griegas. En cuanto a los griegos, las pinturas en realidad no se conservan prácticamente, pero sí se conservan muchas vasijas de una técnica muy especial. Ellos generalmente las hacían con barro, entonces el barro, ustedes saben que de color café, de color rojizo, y después las pintaban de negro, y es por eso que estos personajes se ven en color de negro, y después, bueno, y hacían las formas, y hacían ranuraciones también, y las pintaban para dar esto, ¿sí? Creo que son muy bellas estas vasijas griegas, ¿sí? Ahí se ve un médico curando a un paciente y acá también poniendo un vendaje. Bueno, este es en Pompeya. Ustedes saben que Pompeya desapareció prácticamente por esta onda piroclástica del Vesubio. Es diferente, no cayó así toda la lava ni nada, pero esta onda piroclástica fue lo que destruyó la ciudad de Pompeya, ¿sí? Y de Herculano. Este es un fresco que se ha encontrado, con muchos los que se han encontrado ahí en Pompeya, y entonces nos muestran ahí a Eneas, que está herido, y muchos dicen que este personaje que está acá abajo supuestamente es Galeno. Trataron de representar a Galeno. Hay muchas cosas que ustedes saben que no se han podido tener la certeza de lo que dicen los historiadores, pero bueno, se pueden hacer propuestas a fin de cuentas, ¿sí? Este es un trabajo muy bello en mosaicos, ¿sí? Y bueno, aquí vemos a Hipócrates dando la bienvenida a un paciente, ¿sí? Acuérdense que Hipócrates trabajaba en trabajaba pues si no como hospitales, pero sí tenía algunos centros, ¿verdad?, donde se recibían a los pacientes para darles la curación. Acuérdense que la medicina se empieza a ser científica, por decirlo así de alguna manera, cuando Hipócrates dice que las enfermedades no son de origen religioso, no son de origen divino, sino son de origen natural. Bueno, la ilustración de los textos siempre ha sido muy importante. Esta ilustración de los textos ha tenido toda una evolución. Eran pocas ilustraciones las que se hacían, generalmente era texto, eran vamos, letras, la teoría, lo que se decía, y pocas ilustraciones. Pero aquí hay estas de médico que se dedicó a la ginecobstetricia, que se llamaba Sorano de Éfeso, ¿sí? Y hace estas ilustraciones. Se me hacen que son unas ilustraciones muy bellas, ¿verdad?, de cómo es el útero y las posiciones de los niños y cómo van saliendo, ¿sí? El centauro, ya saben que fue el maestro de Asclepio, ¿sí? Otras ilustraciones del tratamiento de las dislocaciones en el siglo XI, ¿sí? Entonces, generalmente eran miniaturas, y generalmente los pigmentos que se usaban obviamente eran de origen vegetal y de origen mineral, ¿verdad? Pero era un trabajo muy muy bello, eran miniaturas, y además bien hecho, ¿no? Ilustraciones para textos médicos, ¿sí? Bueno,
la pintura va a tener un cambio importante, ¿verdad? En un poquito antes, en lo que conocemos como la baja Edad Media, ¿sí? Va a haber cambios en cuanto a la conformación de las pinturas, a lo que nos querían demostrar. Ustedes acuérdense que, bueno, después de los romanos y después de los griegos y los romanos, que sí manejaban muchas cosas, muchas cosas mitológicas. Después, generalmente en toda Europa, lo que se empiezan a manejar son los temas religiosos, ¿verdad? De repente empiezan a cuestionarse, empieza a cambiar la vida. Después va a llegar el Renacimiento, en donde ya vamos a ver que ya empiezan los retratos y empieza otro tipo de pintura. Estos dos personajes, Cimahue y Giotto, van a ser muy importantes para el cambio de la pintura y de la forma en que se muestran los personajes en la pintura, ¿sí? Aquella de arriba no tiene nada que ver con la medicina, pero nada más es para mencionarles que Cimahue de alguna manera empieza a manejar fondos, ¿verdad? Fondos laicos, por decirlo así, y además con cierta perspectiva. Aquí, la resurrección de Lázaro, sí, eso sí, una de las cosas que siempre se maneja dentro del arte y la medicina, dentro de la pintura y la medicina, vamos, es la muerte, ¿verdad? Y aquí es la resurrección de Lázaro, ¿sí? Y aquí, si se fijan, vemos cómo esta parte nos está dando esta profundidad ya en el cuadro, y entonces aquí vemos cómo Lázaro está reviviendo, ¿sí? Bueno, estas son las mujeres atendiendo un parto. Esta es una obra del siglo XIII, y bueno, ustedes sabrán que generalmente las mujeres estuvieron muy limitadas, ¿verdad? Como, bueno, estamos también un poco limitados en el momento actual, pero a fin de cuentas ahí estaban limitadas, pero sí lo que las mujeres tenían mucho que ver era en el parto, ¿verdad? Era en el parto, a menos de que fuera un parto real. Entonces sí había médicos, y siempre obviamente había gente que estaba ahí observando el parto, ¿verdad? Para saber que sí era y efectivamente el hijo de la reina, y que efectivamente sí era niño o niña, y que no lo habían cambiado, muchas de estas cosas sociales y culturales que se manejaban en esos momentos, ¿sí? Una de las cosas, de las pinturas que más hay, es esto, donde Jesucristo cura al ciego de nacimiento, ¿sí? Se supone que Jesucristo tomaba un poco de tierra, le ponía saliva, y después eso se lo ponía a los ojos, y ya con eso curaba a los ciegos, ¿verdad? De los milagros que hace Jesucristo, pues uno de los que más está representado en las pinturas, ¿sí? Este es otro de una ilustración de un libro, ¿sí? Aquí también uno de los libros de Galeno. Galeno, ya saben ustedes que durante muchos años sus libros fueron totalmente editados, por decirlo así, ¿sí? Reescritos, y bueno, es uno de los libros de Galeno con una ilustración, ¿sí? Otro personaje muy importante fue Guy de Chauliac. Él es uno de los primeros cirujanos, ¿verdad?, que hacen textos. Y bueno, esta es una ilustración, les digo, forma parte del arte miniado, que fue muy importante durante la Edad Media. Aquí otra vez tenemos a Hipócrates y Galeno. Durante mucho tiempo, ustedes saben, yo creo que probablemente hasta el siglo XVII, Hipócrates y Galeno fueron considerados como el dogma dentro de la medicina, ¿sí? No había otros más que ellos, y bueno, le echan mucho la culpa que la medicina pues no progresó mucho por culpa de Galeno, pero no es cierto. La culpa no la tuvo Galeno, la culpa la tuvieron los médicos que lo precedieron, que no se cuestionaron, ¿verdad?, si lo que decía Galeno era cierto o no. Este es un manuscrito inglés en donde nos habla algo de anatomía, y ahí nos está presentando el sistema nervioso central. Otra vez Hipócrates, dentro de la pintura bizantina, con sus características muy especiales. Acuérdense que todo lo que estaba alrededor era generalmente un papel de oro, ¿verdad? Y era lo que le daba valor también a los cuadros, la cantidad de oro que tenían, ¿sí? Este libro también muy importante, del siglo XIV, ¿sí?, con sus dibujos muy bellos. Les digo, era un trabajo muy exhaustivo. Acuérdense que los libros todos los hacían a mano, ¿sí? Igual, y las ilustraciones pues también, ¿verdad? No había forma de imprimirlos ni nada, ¿sí?
Bueno, este es un cuadro que yo creo que pues, muchos lo conocen, sí, muy comentado, y en este que les digo, este señor Panofsky, bueno, empieza, ¿verdad?, a decir que hay una gran cantidad de símbolos y signos en los cuadros que nos están hablando y que tenemos que conocer, ¿sí? Por ejemplo, este se llama El matrimonio Arnolfini. Jan van Eyck también durante muchos años se consideró como que era el creador de la pintura al óleo. Parece que no fue así, que el óleo ya tiene sus antecedentes del temple. Acuérdense que el temple se formaba con la yema del huevo y con pigmentos, y bueno, pues el óleo es eso, ¿verdad? Son grasas. Y bueno, aquí tenemos este cuadro que nos dice muchas cosas. Si se fijan, probablemente nosotros diríamos, bueno, pues nada más es una pareja y ya. Está bonito, ¿sí? Y nos vamos. Bueno, no, se supone que implica varias cosas. Se supone que es un matrimonio, que en esas épocas el matrimonio muchas veces no era establecido como tal en un documento, que podía ser, por ejemplo, así en un cuadro, si los personajes tenían la capacidad económica, ¿verdad?, para pagar su cuadro. Y entonces aquí nos están diciendo varias cosas, ¿sí? Primero estamos viendo cómo se vestían, ¿verdad?, las indumentarias, tanto de la mujer, del hombre. Los colores dentro de la pintura también van a ser importantes. Por ejemplo, el blanco que tiene arriba la mujer, bueno, pues eso se supone que indica la pureza de ella, ¿sí? Hay otras cosas que se repiten aquí, por ejemplo, el perro, la fidelidad, y obviamente la fidelidad acá cercana a la mujer, ¿verdad? Aquí los huecos del hombre, cerca, hacia acá de la calle, ¿verdad?, donde el hombre pues siempre puede andar en la calle. Los huecos de la mujer están aquí, cerca de acá, ¿verdad?, dentro del cuadro, dentro del sillón. La cama de color rojo, que implica la pasión, ¿verdad?, del matrimonio. El vestido de la mujer está muy cuestionado, dicen que si estaba embarazada o no, dicen que no, simplemente era la moda que se usaba en ese momento, y sí, la importancia, ustedes lo saben, que las mujeres fueran fecundas para pues darle muchos hijos al Señor, ¿verdad?, a fin de cuentas. Y bueno, aquí hay una vela que está encendida, y se supone que esta es la fe que deben de tener en el matrimonio. Bueno, y así les podría decir muchas cosas, pero este es un documento muy interesante, y a partir de aquí la iconología se desarrolló en forma muy importante, ¿sí? San Lucas fue médico. No sé, los que conozcan el Palacio de Santo Domingo, yo creo que el doctor Tena fue algunas veces al Palacio de Santo Domingo, ¿se acuerda de la estatua que estaba ahí? Es una estatua muy bonita que está en el Palacio de Santo Domingo, y bueno, representa a San Lucas, ¿verdad? San Lucas fue médico. Muy bien. En cuanto a las prácticas médicas, podemos tener estos cuadros, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, ustedes saben que en la Edad Media, obviamente, una de las prácticas que más se hacían era el examen de la orina, ¿sí? Se veía la orina y ahí era como se hacían los diagnósticos. Y entonces tenemos dos cuadros diferentes y los dos haciendo lo mismo, ¿verdad? Revisando, tenían que ser unos como matraces transparentes, ponían ahí la orina y entonces veían si tenían sedimento, el color, y bueno, era una forma muy importante de llegar al diagnóstico en la Edad Media. Este cuadro, que también es muy conocido, creo que es un cuadro muy bello, fue hecho por Domenico Ghirlandaio, contemporáneo de Leonardo, contemporáneo de Miguel Ángel, ¿sí? Y bueno, aquí nos está presentando a este señor, ustedes ya saben el diagnóstico, es un rinofima, y es el abuelo que está viendo a su hijo con una ternura increíble, ¿sí? Entonces les digo, probablemente si pasamos muy rápido y no nos dedicamos a contemplar el cuadro, bueno, pues igual a lo mejor se nos hace que no nos dice nada, pero creo que sí nos dice mucho. El manejo de la psicología de los personajes fue muy importante para algunos pintores, por ejemplo, como Leonardo, ¿sí? Como Ghirlandaio. Ellos decían que una pintura, un retrato en donde había un personaje que no representara la psicología del mismo, era un cuadro que no servía para nada, no nos estaba diciendo algo. Bueno, aquí ya saben ustedes el famoso milagro de San Cosme y San Damián, ¿verdad? Cuando le trasplantan una pierna de un moro de un negro a un blanco, ¿sí? Son los padres de la medicina y también los considerados de alguna manera. Y también por los trasplantólogos, ¿verdad? Se supone que son sus patronos. Otro cuadro muy frecuente es ilustración de la piedra de la locura, ¿sí? Ya saben ustedes que los charlatanes andaban de plaza en plaza, ¿sí? Llevando curaciones,
¿sí? Acuérdense que en esas épocas había supuestamente los cirujanos de bata corta y de bata larga, ¿verdad? Los de bata larga pues se supone que tenían alguna preparación, entre comillas, universitaria, y los otros, ¿verdad?, que andaban por el mundo quitando piedras de la locura, quitando dientes, quitando cálculos, ¿sí? Entonces es un cuadro que es un tema que se va a repetir mucho, ¿verdad? Este es un cuadro del Bosco. Bueno, Leonardo da Vinci, ya saben ustedes, es un personaje extraordinario, y bueno, este es uno de sus primeros dibujos que hizo él acerca de la anatomía. Ahí, si se fijan, presenta los ventrículos, ¿sí? Se suponía que eran 3 ventrículos, donde uno era para la memoria, otro era para la imaginación y otro era para el conocimiento. Si se fijan, pues los ventrículos eran como nada más 3 compartimentos circulares, es completamente equivocado, ¿verdad? Después hace él algunos estudios, experimentos, llenaba los ventrículos con cera, y de esa forma se dio cuenta cómo eran los ventrículos, ¿sí? Pero bueno, este es un dibujo interesante. Y también otra cosa que es interesante para mí aquí es que ustedes sabrán que en esas épocas el cristalino se consideraba como el centro de la visión, como que era lo más importante para el ojo, y lo localizaban exactamente en el centro del ojo, ¿verdad? Después, años después, pues ya, ¿verdad?, se dan cuenta que no, que el cristalino es más anterior. Ustedes saben que Leonardo da Vinci hizo pocos cuadros en realidad, ¿sí? En realidad, más que nada, yo creo que que es un pintor extraordinario, eso sí, y hizo muchísimas cosas. Es el típico hombre humanista, ¿sí?, del Renacimiento, y que abarca una gran cantidad de sabiduría, ¿verdad? Manejó una gran cantidad de áreas del saber humano, de arquitectura, de ingeniería, pues no se diga que hizo la pintura, el dibujo, paleontología, todo eso. Y bueno, este cuadro de él está en la galería en la National Gallery de Washington, que es gratis, por cierto. Ustedes pueden entrar gratis, y bueno, este es un cuadro que nos está diciendo, ¿verdad?, el estado de ánimo de Ginebra. Ginebra era una mujer muy joven, 20 años, y se casó con un señor de 65 años, ¿verdad? Entonces yo ya sé por qué tiene esa cara de tristeza, a fin de cuentas. Bueno, Durero también, otro personaje muy importante con dibujos extraordinarios, y siempre me ha llamado la atención. Yo nunca he encontrado si Durero se murió o no de sífilis, pero aquí vemos esta ilustración donde aparentemente Durero tiene sífilis, una ilustración hecha por él, ¿sí? Vesalio, bueno, ustedes saben que la medicina, el estudio de la anatomía cambió a partir de Vesalio. Cuando él publica su libro de Humanis Corporis Fabrica en 1543, los conocimientos anatómicos y la medicina en realidad empiezan a desarrollarse, ¿sí? Hubo 2 cosas importantes ahí en ese año: uno, la publicación de Humanis Corporis Fabrica, y la otra, el libro de Copérnico, ¿verdad? De ahí va a empezar la revolución científica del siglo XVI, que va a dar parte, ¿verdad?, y inicio a lo que es la ciencia que ya está imparable y que vivimos el día de hoy, ¿sí? Este es obviamente otra pintura que me gusta mucho, se llama La parábola de los ciegos, es de Peter Bruegel. La ceguera era uno de los problemas más importantes de salud pública que se vivían en esas épocas, ¿sí? Otro de Peter Bruegel, La curación del ciego, el Greco. En algún momento se dijo que el Greco tenía astigmatismo, cosas así, aberraciones. Claro que no. El Greco tenía un origen griego, ¿verdad?, un origen bizantino, y entonces por eso todas sus figuras humanas eran alargadas, ¿sí? Bueno, eso no podía dejar de ponérselos, ¿sí? Aquí está esta señora, está echando los caracoles para saber el pronóstico de este paciente, ¿sí? Hay varios códices que obviamente tocan temas médicos. Ustedes saben que la mayoría de los códices fueron quemados, ¿verdad?, por los españoles, y después los indígenas hicieron estos códices, ya auspiciados por los mismos españoles, ¿sí? Entre ellos el famoso Códice de la Cruz Badiano, ¿sí?, que estuvo en la casa de Salinas de Gortari durante algún tiempo y que ahorita parece que ya está en el Museo Nacional de Antropología, ¿sí? Entonces son temas médicos que creo que son muy bellos, ¿sí? Estos códices
Acuérdense que generalmente los hacían en papel de amate y ya después cambió el tipo de papel, ¿verdad? Cuando llegan los españoles, y siempre con pinturas de origen obviamente vegetal, mineral, siempre trataron de que la técnica que usaban los indígenas pues fuera la misma que se usaba en estos códices, ¿sí? Acuérdense que hubo varias epidemias que en realidad fueron las que terminaron con los aztecas, ¿verdad? Bueno, junto con los españoles y los tlaxcaltecas y los que no querían a los chilangos, que son muchos a fin de cuentas, y que bueno, de alguna manera siempre este centralismo que se ha vivido en el país ha sido muy grave, ¿no? Entonces, ya saben que hubo varias epidemias, principalmente de viruela y sarampión, que acabaron con la población indígena, ¿sí? Entonces ahí es lo que nos está mostrando, ¿sí? El Códice de la Cruz Badiano, que fue un regalo, ¿verdad?, para el rey a España, que luego se perdió este códice y luego ya el Papa se lo trajo a Salinas de Gortari, ¿sí? Un retrato de un médico. ¿Y por qué sabemos que es un médico? Porque bueno, aquí tiene el bastón, ¿verdad?, y la serpiente, que es típico es un símbolo que permite reconocer a algunos personajes, en este caso un médico, ¿sí? Este es uno también que me gusta mucho, de cómo planteaba Descartes que era la visión, un dibujo, ¿sí? Otro dibujo acerca de la Inquisición y cómo se curaban a los enfermos mentales, ¿sí? Un síndrome de Ambras, ¿sí? El hombre lobo. Las meninas, otra vez. Las lecciones de anatomía, que fueron muchas. Este es de Rembrandt, pagada por el doctor Tulp, y todos los que están ahí, claro que también pagaron para salir en el cuadro. Este es un cuadro bellísimo, es un cadáver en un escorzo, que es de las cosas más difíciles de lograr en una pintura, en un dibujo, ¿sí? Este cuadro se quemó y lo único que se conserva es esto. Es un cuadro también de Rembrandt, ¿sí? Ese es el cuadro que les hablaba ya de Tobías cura a su padre, ¿sí? Y aquí es lo que les quiero enseñar. Yo creo que Rembrandt tuvo contacto obviamente con oftalmólogos. En ese momento la cirugía de catarata ya se hacía, era una cirugía que se llamaba por reclinamiento, se metía una aguja, ¿verdad?, una pequeña espátula, entonces el cristalino se deprimía, el cristalino se iba hacia el vitrio. Si no se infectaba el ojo, pues claro que el paciente tenía muchas posibilidades de ver. Entonces ahí se ve claramente cómo Tobías está metiendo la pequeña aguja en el ojo de su padre. Otros cuadros de Rembrandt con temas oftalmológicos. Este es el sacamuelas, de las cosas también que se hacían, ¿verdad?, de los estos que les digo, de los barberos y cirujanos que andaban de plaza en plaza, pues eran sacar los dientes, ¿verdad? La mayoría de las personas pues quedaban sin dientes, ¿verdad? Era un problema muy grave que había en ese momento, la gingivitis, entonces eran muy importantes que sacaran las muelas, ¿verdad? Otro de los milagros de Jesucristo, que también es muy representado en diferentes cuadros, es la curación del paralítico, ¿sí? Este es un cuadro que es muy interesante, está en el Museo Nacional de Arte en México, lo que en algún momento fue el Hospital de San Andrés, en donde está el caballito, enfrente del Palacio de Minería, ¿sí? Entonces yo creo que es un cuadro, miren, está ahí, se ve las costillas, se ve las apófisis espinosas, ¿verdad? Entonces sí, este cuadro lo acabo de ver allá en México y me gustó mucho. Ilustraciones anatómicas, ¿sí? Es muy interesante, ¿verdad? Es como está ahí la posición del feto. Médicos pintados por sus pintores, ¿verdad? Ese es el doctor Arrieta, pintado por Goya. Goya tenía problemas asmáticos. Otros cuadros de Goya también. Este también está en el Museo Nacional de Arte, es una partera. Les digo que generalmente todo esto de la ginecología y la obstetricia siempre fue manejada por mujeres, ¿sí? Este es un cuadro de Edgar Degas, como ustedes saben, es posimpresionista, y bueno, aquí nos está hablando, ¿verdad?, del efecto del ajenjo en los personajes. El ajenjo era una bebida muy frecuentemente tomada por ellos, ¿verdad? Entonces ahí están dos personajes con esta mujer, ¿verdad?, con la mirada así completamente así como que extraviada, como viendo nada, ¿sí? Otro momento histórico muy importante, cuando Jenner inocula la vacuna, ¿sí? Este también me gusta mucho, se llama El Cíclope.
Y fíjense, aunque no es tan antiguo, más bien aunque este señor es muy antiguo, pero pues ya tiene características muy como muy abstractas, ¿no? Y muy, aunque sí hay algunas cosas realistas, pero sí, no, ese cíclope está muy bonito. Estos cuadros también nos han servido, como les digo, de conocer, ¿verdad?, cómo era el medio en donde se ejercía la medicina, ¿sí? Cómo se hacían las exploraciones. Por ejemplo, pues ahí se ve que están en una clase de medicina, ¿verdad? Ahí están poniendo, ¿verdad?, la oreja en el tórax de la paciente para escuchar. Ya están los alumnos, ¿verdad?, las camas, lo que había, ¿verdad?, y para las camas todas pegaditas, y bueno, muy bien. Otro cuadro. No sé si vieron una película que acaban de pasar de La Mujer de Oro, de Klimt, muy interesante a fin de cuentas. Y bueno, Klimt tiene maneja él mucho esto de las pequeñas mosaicos, ¿verdad? Y entonces las 3 edades de las mujeres ahí, una mujer anciana, una mujer joven y una niña. ¿Sí? Esta es otra situación muy histórica, ¿verdad?, dentro de la medicina, cuando se usa el éter por primera vez. Y además aquí lo que se deben de fijar es el gran auditorio, ¿verdad?, que está ahí. Era una cirugía y ya había toda la gente viendo la forma en que estaban vestidos. Obviamente todavía no se usaban uniformes quirúrgicos, ni cubrebocas, ni gorros, ni nada, ¿verdad? Entonces ahí están haciendo la operación. El doctor Gachet, médico de Van Gogh. Van Gogh creo que fue un pintor extraordinario, ustedes como lo saben, nunca fue reconocido en su vida, únicamente vendió un solo cuadro y después ahora sus cuadros son de los más cotizados, ¿no? Es una gravedad que muchos artistas experimentan. El hospital de Arles, en donde estuvo Van Gogh internado, cuando él supuestamente se corta la oreja. ¿Sí? Esta fotografía que les traigo es una fotografía creo que es muy pues no bonita, o sea, para los médicos, ya saben que los médicos yo creo que tenemos algunas desviaciones, algunos problemas mentales serios a fin de cuentas, y bueno, esa es una foto que a mí me gustó. Esta foto está en la Fototeca Nacional que está en Pachuca, no sé si han ido, pero vayan, es algo extraordinario. Entonces esta foto nos las enseñaron ellos. Dicen que el día anterior a este señor le habían hecho la amputación. Esto, como se fijan, fue en la invasión de los gringos, ¿se acuerdan? 1847, 1848, cuando la bandera de Estados Unidos ondea en Palacio Nacional. Es una foto muy, bueno, a este señor le hicieron la amputación, pero lo que nos contaba el señor que nos enseñó la foto es que el día anterior le habían hecho la amputación, pero se les olvidó tomar la foto. Y al día siguiente, ahí como que posaron, ¿verdad?, para tomar la foto. La morfina. Este también me gusta mucho. Diagnóstico del señor. No me digan, es pelón. No, eso no es el diagnóstico. No, no tiene celular, no. Un vaso celular, no. Igual a lo mejor es a lo mejor es un hemangioma. No, es un señor miope. Véanlo cómo está escribiendo. Véanlo. Ese cuadro lo acabo de ver y me encantó. Bueno, no crean que yo tengo de formación médica y que todos los cuadros les encuentro el aspecto médico, no. Simplemente estos cuadros sí se los traje pues para crearles en ustedes la inquietud, ¿verdad?, de que empiecen a ver pintura, igual a lo mejor buscando temas médicos, pero hay temas bellísimos, ¿verdad?, que no tienen que ver nada con la medicina. El famoso grito de Edvard Munch, ¿sí? Y allá la madre enferma, la madre de Edvard Munch murió cuando él estaba pequeño y entonces pues obviamente lo impactó toda esta situación, ¿sí? Es una pintura de Toulouse-Lautrec, y fíjense la forma en que hacen la exploración a las prostitutas, ¿sí? Acuérdense que Toulouse-Lautrec estuvo mucho tiempo pues ahí, ¿verdad?, conviviendo y viviendo prácticamente en burdeles. Entonces él nos muestra, ¿verdad?, esta forma tan denigrante de revisar a las prostitutas en París. Bueno, también se los quería traer, no podía dejar de traérselos. El doctor José de Jesús González fue el primer oftalmólogo que trabajó aquí en León. Él llegó en el año de 1897. De hecho, es mi trabajo de tesis de la historia que hice de maestría en historia. Y bueno, él, aparte de que fue un oftalmólogo, aparte de que publicó muchísimo, se dedicó a la pediatría, aunque principalmente fue oftalmólogo, pero era el médico de aquellas épocas que sus conocimientos eran muy amplios.
Y entonces él se dedicaba a bueno, le gustaba la pintura. Entonces, para ilustrar sus libros y sus artículos que él publicaba, él hasta 1998 era el oftalmólogo que más había publicado en el país, y él había muerto en 1933, ¿sí? Eso es muy impresionante. Entonces, él hizo un estudio muy interesante estudió el fondo de ojo, a gatos, a perros, a leones, a pericos, a peces, a todo. Es un trabajo muy padre que está publicado en los anales de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Un oftalmólogo muy importante para México, pero muy poco reconocido, ¿sí? El catarro de primavera, él describió un síndrome que en España y en Portugal fue conocido durante algunos años como el síndrome de González. Era una asociación de queratocono con conjuntivitis primaveral. Y después, pues obviamente como todo, pues no era de origen anglosajón, y bueno, se olvidó este síndrome de González. Pero fue el primero que lo describió, déjenme decirles. En el American Journal of Ophthalmology del año de 1903 él empieza a hacer publicaciones y está descrito por él, ¿sí? Un cuadro de Pablo Picasso que pues obviamente pues ahí nos damos cuenta que Picasso fue un pintor extraordinario, ¿no? Y que manejó el realismo como el cubismo y el abstraccionismo en forma impresionante, ¿sí? La Celestina tiene un leucoma, si ustedes se fijan, y esta que se llama La mujer llorando, ¿verdad? Diego Rivera, no les voy a hablar mucho, el doctor Vargas Origel creo que va a venir a hablar de eso, muy interesante, tiene una plática muy buena, ¿sí? Una parte. Esto está en el Hospital de La Raza, no sé si ustedes conozcan, Centro Médico La Raza, ahí está esto. El mural de cardiología, de la historia de la cardiología. Diego Rivera tuvo muchas relaciones políticas y sociales y todo, ¿verdad?, en este momento en el que él se desenvolvió, y fue muy amigo del doctor Ignacio Chávez. Este mural estaba en lo que fue el antiguo Instituto de Cardiología, ahí en la colonia de los doctores, y cuando se cambian, ¿verdad?, acá a Periférico, pues se llevan su mural, ¿verdad? Entonces, es un cuadro muy completo, no sé de qué les va a hablar el doctor, pero bueno, el doctor Vargas Origel, pero bueno, ahí que se ve, ¿verdad?, claramente toda la historia, y se ve que el doctor Chávez le dijo a Diego Rivera, pues ponle esto, lo otro, pon estos personajes. Siqueiros, un pintor mexicano muy controvertido, pero con unas pinturas excelentes, ¿verdad? En Insurgentes tiene su Poliforum, ¿verdad?, que lo querían quitar a fin de cuentas. Magritte, Dalí, con su dermatitis geográfica, muy bien. Frida Kahlo, muy conocida por todos nosotros, muy publicitada. Los exvotos, creo que también alguien ya les vino a hablar, Eddie, y muy interesante. Eddie fue nuestro alumno en el diplomado pasado, ¿verdad? Y bueno, es una arte del Bajío, ¿verdad?, y de los Altos, y muy interesante, ¿verdad?, y que todavía en algunos hospitales, por ejemplo, no sé si alguien conozca el San Francisco, que está en el Cuecillo, pues todavía ahí se podían ver algunos exvotos, ¿sí? Remedios Varo, una pintora catalana extraordinaria. Ella hace prácticamente toda su carrera aquí en México y muere muy joven, ¿verdad? Se llama Salinas del psicoanalista. Si se fijan, aquí va en la mano, lleva a Freud, lo va tirando, y acá si se fijan, lleva aquí en una como canastita, lleva todos sus traumas y todos sus tabús y todo lo que tiene el personaje, ¿sí? Ella tuvo problemas cardíacos y fue vista por el doctor Chávez. Aquí si se fijan, vienen los pacientes, y aquí está el doctor Chávez con una llavecita dándole como cuerda el corazón, ¿verdad? Aquí me encanta también, es el consultorio de cirugía plástica, ¿verdad? Aquí va entrando la mujer, y aquí está en el aparador está una mujer con 3 pares de pechugas, ¿verdad? Se me hace así muy... Y eso que todavía en esa época todavía no había así el boom, ¿no?, de las prótesis y todo esto. Otros. No sé si conozcan la UNAM, es un mural extraordinario. Bueno, no es mural, más bien sí es un mural, pero es hecho a base de mosaicos. Significa la vida de acuerdo a la cosmogonía de los aztecas, ¿sí? Y bueno, tiene toda su simbología y toda su su signología ahí muy bien. Se supone que abajo obviamente está el agua. Ay, no.
Aquí el agua, abajo, perdón, acá está el aire, el fuego, la tierra, y bueno, tiene toda su simbología que ya es muy tarde y ya después otro día se las platicaré. ¿Sí? Este pintor es extraordinario, es un pintor ecuatoriano, creo que no muy conocido, pero a últimas fechas se están conociendo sus cuadros. Es ecuatoriano, como ustedes saben, generalmente lo latinoamericano, de no ser los escritores, que pertenecía a un álbum latinoamericano, pues son poco conocidos. Este también es otra pintura que me gusta mucho, ¿sí? Y si se fijan, es una vista aérea de un quirófano, ¿sí? Ahí pueden identificar a los cirujanos, ¿sí? Al anestesiólogo, ¿sí? Aquí están operando, la lámpara, ¿sí? Aquí está todo lo demás. Muy bien, Andy Warhol, ¿sí? Cirugía plástica. Muy bien, Botero, con su obesidad, es extraordinario Botero, sus pinturas y sus esculturas, ¿sí? Me encanta también, la Mona Lisa, ¿sí? También, es una pintura naif. Es hiperrealista, ¿sí? Si se fijan, pareciera que pues es una fotografía, pero no, es hiperrealista. Se supone que proyectan la imagen en la pared y luego ahí se ponen los pintores, ¿verdad? Y hacen eso, es hiperrealismo. Cuando empieza a existir la fotografía, ¿sí? Todo el realismo que había en la pintura, bueno, pues ya cambia gracias a la fotografía, y entonces se empiezan a explorar diferentes, y empiezan a crear diferentes corrientes, por ejemplo, como les decía, el impresionismo, el expresionismo, el fauvismo, todo esto, ¿sí? Esta es la enfermedad de los soñadores, es pintura abstracta, ¿sí? A fin de cuentas, la pintura abstracta también tiene su razón de ser, también tiene su belleza, también tiene su atractivo, aunque muchas veces no comprendamos, ¿verdad?, qué es lo que nos están diciendo, ¿sí? Y ya que también encontré, nada más es verde, y entonces yo le puse glaucoma, ¿verdad? No tiene ni autor ni nada, pero pudiera ser el glaucoma. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Cómo porque me gusta? No, me gusta, y luego, según yo tenía habilidades para pintar, claro que no tengo habilidades, pero bueno, tengo por ahí algunos cuadros, y luego como que lo dejé, y bueno, puse pero bueno, no siempre me gustó la pintura, la verdad, creo que es una forma, nos expresa muchas cosas. No, me gustó la pintura, y luego pues estudié medicina, pues como que se van juntando todas las cosas, ¿no? Como que sí. Y bueno, sí me gusta mucho la pintura, me gusta el arte, es más que nada. Sí, y bueno, como les decía, esto nada más es algo para que ojalá tengan la inquietud de ir a museos. Las obras de arte, las pinturas, creo que se aprecian mejor en los museos, las podemos ver en internet, las podemos ver en los libros, pero creo que no hay nada como pararse enfrente de una pintura y saber qué me trató de decir el pintor, y qué estoy yo recibiendo de eso, y qué estoy yo experimentando, qué estoy sintiendo. Gracias. Erendira, un placer tenerte aquí en el hospital. Fue un honor haberte escuchado. Yo creo que todos nos quedamos gratamente sorprendidos y cerramos con broche de oro. Así que te entregamos un pequeño reconocimiento por parte del hospital.